explicando el siguiente tema. Organización de teléfonos en el área de recepción. Vamos a empezar con este tema, ¿no? Que es bastante interesante, ¿ya? Primero, tenemos que saber que muchos hoteles, bueno, hoteles de categoría 5 estrellas, diamantes, que tienen bastante afluencia de turistas, tienen un departamento específico que se llama el departamento de llamadas o telefonía, ¿ya? Y obviamente en este departamento trabajan diferentes personas que se encargan de atender las solicitudes de los huéspedes, de atender las solicitudes externas, internas, la intercomunicación. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que este departamento es importante, ¿no? Y si nos toca trabajar en un hotel que tenga esas características, debemos saber qué aspectos son importantes. Y para eso debemos definir en primer lugar qué es la central telefónica, ¿no? ¿Qué es una central telefónica dentro de un hotel? Podríamos decir que una central telefónica es el corazón de todo el sistema de teléfono en un hotel, ¿no? Es la comunicación, es el punto eje, es el punto central de un sistema de teléfono en un hotel, ¿ya? La central telefónica es la encargada de realizar las conexiones entre los teléfonos internos del hotel y conectarlos a la red de telefonía pública. Entonces, es ese departamento que se encarga de la central telefónica, es ese departamento que se encarga de realizar las conexiones entre los teléfonos internos, los que se encuentran en las habitaciones de un hotel, y conectarlos con la red de telefonía pública, la red de telefonía pública externa, ¿no? Las centrales telefónicas también tradicionales han evolucionado hacia, incluso ahora en la actualidad, hacia protocolos de Internet, los famosos IPs, ¿no? Esto con el fin de facilitar y realizar llamadas a menor costo, ¿ya? Como ven en la fotografía, bueno, hay una persona ahí, seguramente debajo del escritorio se encuentra su teléfono, pero en la actualidad los hoteles ya tienen, han estado. Son las centrales telefónicas son aquellos que permiten ofrecer unos niveles de atención excelente de las llamadas telefónicas y permiten también la gestión, control y administración de las comunicaciones, ¿no? Las centrales telefónicas de un hotel gestionan los diferentes servicios a través de un solo sistema y tienen el objetivo de facilitar al máximo el acceso a la información. Es un área muy, muy importante dentro del hotel, ya que se permite la gestión, perdón, y control, ¿no? De las comunicaciones del hotel. Si no tuviéramos las centrales telefónicas, tendríamos un problema de comunicación interna y externa, ¿ya? Entonces, eh, esa es una de las funciones que tienen las centrales telefónicas. Manejan solamente un sistema. ¿Cuál es el objetivo? Facilitar la información, el acceso a la información. Y en la hotelería nosotros tenemos que manejar la información de la mejor y más rápida manera posible. Las recep- eh, los recepcionistas profesionales que van a trabajar en esta área de tal vez del departamento de llamadas en los hoteles, por ejemplo, tenemos que entender que en un hotel la recepción de llamadas es el punto de atención más crítico que hay, ¿no? Es un punto crítico, ya que la llamada puede ser una urgencia, puede ser también una reserva importante, puede referirse a una necesidad, ¿no? De comunicación entre un cliente que está hospedado en nuestro hotel o y una persona que está externa a nuestro hotel.
existen sistemas de comunicaciones para el hotel que un hotel puede disponer, ¿no? Puede poner uno, digamos, no está exclusivamente en recepción, puede poner diferentes sistemas de comunicaciones dentro de la infraestructura del hotel, puede tener uno o varios puestos de operadores centralizados capaces de ofrecer la máxima eficacia en gestión de llamadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en algunos hoteles, por ejemplo, han establecido que obviamente se tiene un área de una central de llamadas, sin embargo, tienen puntos estratégicos en cafetería, en el bar, en gimnasio, en el spa, de acuerdo a la categoría del hotel, etcétera, donde se establecen puntos para poder comunicar a los huéspedes acerca de una llamada, ¿no? Es importante nosotros como administradores de hoteles tomar en cuenta este aspecto porque también de eso depende la calidad a la cual van a ser percibidas nuestros servicios. Imagínense que venga un turista, un pasajero o esté hospedado en nuestro hotel una persona, un diplomático, ¿no? Y ustedes saben que este tipo de personas están en constante comunicación, etcétera, y esta persona por un momento decide tomar los servicios de reuniones y en esta sala de reuniones, digamos que no entra bien la señal de internet, etcétera, ¿no? Poner un punto ahí, un teléfono para poder comunicar, tal vez que alguien está pasándole a buscar, es importante, ¿no? Y eh, es bastante útil para poder comunicar lo que se quiere transmitir, ¿no? Entonces, hay que pensar en qué puntos nosotros podemos establecer estos puntos de conexión y comunicación para los huéspedes, ¿ya? ¿Por qué se dice que es un punto crítico? Porque muchas veces por la falta de operabilidad, por la falta de comunicación, por la falta de rapidez, se puede llegar a tener, pues se puede llegar a tener problemas, ¿no? Sobre todo si es una llamada muy urgente, con suma urgencia se necesita atender, es necesario contar o considerar este aspecto, ¿no? ¿Qué es el VoIP? Ya, en la actualidad, bueno, en muchos hoteles lo que más se utiliza hasta ahora en nuestra ciudad o en nuestro país son las llamadas, los teléfonos. Pero ¿qué es el VoIP? En la actualidad, este tipo de centralistas utiliza voz sobre protocolo de Internet, ese famoso VoIP, ¿ya? Y es conocida como la central telefónica para hoteles. ¿Qué quiere decir? Estas centrales son como híbridas, ¿ya? La central del, del protocolo, el Internet de protocolo, es una mezcla. Pueden integrarse terminales analógicas, pueden integrarse medios digitales, ¿no? Al hotel. Por ejemplo, como les decía, en la actualidad todavía en los hoteles se tienen los teléfonos en el bar. Como dice su definición, es como que un híbrido. Se va mezclando lo que son las terminales analógicas, los aparatos y los aparatos digitales. Puede ser una pantalla de comunicación ¿cómo les puedo decir? Un intercomunicador dentro del hotel con la imagen, que se pueda escuchar la voz, etcétera, ¿no? Ya se están implementando estos sistemas a los hoteles para brindar una mayor satisfacción al cliente, al turista, ¿ya? Se trata también de una solución, estos famosos VoIP, lo bueno es que reduce la factura de teléfono hasta entre un 30% hasta un 80%, ¿no? Esa reducción drástica se lo hace porque ya no lleva tanto mantenimiento, ¿no? Dentro del establecimiento de hospedaje, por ejemplo, cuando un teléfono se arruina,
Sabemos que nosotros tenemos que ir a comprar otro aparato, uno que sea de mejor calidad, y solo es un aparato, ¿no? ¿Y cuántos más necesitaríamos para las habitaciones, etcétera? Entonces, lo bueno es que estos sistemas, este VoIP que se están utilizando en los hoteles, son como, vamos a suponer, son como estas cámaras, ¿no? Intercomunicadores, que cuando tienen llamada ya reciben, incluso algunos tienen cámaras para poder proyectarse, ¿no? Entonces, hay que aprovechar bastante esto del Internet. No se trata de dar celulares en las habitaciones a todos los huéspedes, sino más bien de realizar o implementar medidas que puedan mejorar la comunicación y la economía de nuestro hotel, ¿ya? Muchos hoteles ya han pasado de tener teléfonos en sus habitaciones por estos comunicadores, ¿no? Que se utilizan mediante el Internet. Eh, ¿Qué problemas resuelve una central telefónica dentro de un hotel? Bueno, si nosotros implementamos dentro del hotel estos famosos VoIP, vamos a resolver problemas como el costo de comunicación del hotel, ¿no? Las tarifas de telefonía van a bajar, las que tradicionalmente recibimos. Los elevados costes en la inversión para la renovación de equipos, como les digo, ya no solamente pensar en poner teléfonos en las habitaciones, sino que se refiere a poner estos comunicadores para que no sean sujetos a constante renovación, así como son los teléfonos, ¿no? Y eso ya también forma parte de la calidad que se le va a dar al cliente. Elevado costes de mantenimiento de equipos, etcétera, ¿no? Integra todas las comunicaciones del hotel, por ejemplo, tiene una voz fija, tiene una voz móvil, datos, internet de mantenimiento de equipos, asesoría especializada, por ejemplo. Este es el aspecto técnico que se debe considerar para poder establecer este tipo de aparatos en las habitaciones. Como les mencionaba, en hoteles, por ejemplo, en hoteles que alguna vez hemos mandado público, me ha tocado mandar, por ejemplo, a hoteles del Caribe, etcétera. Estos hoteles cuentan con, bueno, son grandes. En época de verano llegan grandes cantidades de personas y necesitan realmente un departamento de teléfonos, ¿no? Un departamento de llamadas. Por alguna razón yo les animo tal vez a que ustedes puedan participar en algunas convocatorias para trabajo en algún hotel en el exterior y es diferente trabajar en este tipo de hoteles a los hoteles que tal vez estábamos acostumbrados, ¿no? La cantidad de personas que llegan son inmensas, por lo cual se necesita realmente tener bastante personal y un personal específico para el área del departamento de teléfonos, ¿ya? Entonces, dentro de ese departamento de teléfonos existe el supervisor de teléfonos, así como el supervisor de recepción, ¿no? El encargado de recepción. También existe el supervisor de teléfonos. ¿Qué funciones cumple este supervisor de teléfonos? A ver, los que han llegado. Tatiana, ¿puedes leer las primeras dos, por favor? Ya le hice. Dice, entrena al personal, elabora el reporte de daños en extensiones y conmutador a la compañía telefónica. Gracias. Este supervisor de teléfonos, que en algún momento tal vez vamos a hacer nosotros, eh, una de las funciones principales es entrenar al personal, ¿no? Cuando uno llega a trabajar en recepción, a veces no se tiene la experiencia, ¿no? Y a veces intercomunicar a los mismos, al mismo personal dentro del trabajo es pues a veces costoso para principiantes o para personas que todavía no saben manejar esta parte de la intercomunicación, ¿ya? Entonces, una de las funciones que tiene el supervisor de teléfonos es entrenar al personal. Y entrenar es capacitarlo, entrenar es decirle cómo se debe hacer el trabajo
y todos también, como vamos a trabajar en hotel, tal vez en el área de recepción, eh, es importante que elaboremos, ¿no?, informes o reportes de los daños que ha habido en nuestros equipos. Supongamos que vamos a trabajar en un hotel que tiene unas 50 habitaciones y que en cada habitación tiene o bien su comunicador o su teléfono, su equipo telefónico, y surge algún problema, se tiene que hacer un reporte de daños. A veces los clientes no cuidan las cosas que tiene el hotel, ¿no es cierto? Y pueden lograr dañar. Entonces hay que elaborar un reporte, ¿ya? Si ustedes son encargados de este departamento de llamadas o de telefonía, tienen que hacer estos reportes de las extensiones, ¿no? El cableado, el conmutador a la compañía, eh, decirles, por ejemplo, en muchas ocasiones, según nuestra telefonía nacional, se tiene que ir a este lugar para que puedan habilitar. Hay teléfonos que tienen una tecnología mucho más avanzada que necesitan ser incluso habilitadas por la empresa local, en este caso, hotel, ¿no? Entonces, es otra de las funciones. A ver, Francisca, ¿nos puedes ayudar con los siguientes dos, por favor? Ahí dónde están. Revisa las llamadas matutinas a huéspedes, verifica la elaboración de cargos de la carga a distancia. Gracias. Revisa las llamadas matutinas a los huéspedes. Ya les había comentado mi experiencia cuando no se había hecho este despierto porque tenía un tour nuestro cliente y a la persona que ha llamado la atención es a mí porque a mí me dejaba el encargo. Así haya otra persona en el turno en el cual se debería haber realizado esa tarea. ¿Ya? No descuiden este aspecto, el de revisar, ¿no? Por ejemplo, las llamadas matutinas a los huéspedes. Puede ser un despierto por algún vuelo que tenga, puede ser para tomar alguna pastilla, puede ser para encontrarse con alguna persona, para encontrarse con su agencia de viajes, etcétera, ¿ya? Entonces es importante revisar las llamadas matutinas a huéspedes. Verificar la elaboración de cargos de larga distancia. Eh, Nosotros, como recepcionistas, debemos saber en muchas ocasiones los códigos de los países que se necesitan digitar para poder realizar llamadas de larga distancia. Llamadas de larga distancia se refieren a las llamadas que son realizadas fuera de nuestro territorio nacional, ¿ya? Que necesitan un código aparte de un número. Entonces, debemos verificar esto para poder establecer cargos. Por ejemplo, alguna vez algún recepcionista se le ha ido el agregar los cargos y le ha dejado ir al cliente. Entonces, había una llamada de larga distancia de unos 15 minutos y eso ya ha ido a la cuenta del recepcionista, ¿ya? Entonces, por lo general, muchos de los hoteles ya programan sus teléfonos para que no se hagan las llamadas a larga distancia sin la solicitud de recepción. Entonces, nosotros tenemos un código para poder desbloquear la llamada y estos pueden realizar la llamada desde sus habitaciones hacia el número que deseen, ¿ya? Hay un sistema, un registro, el cual nos permite ver si se ha realizado o no una llamada de larga distancia. ¿Qué pasa con las llamadas a nivel local? Bueno, igual tienen un cargo, como les decía, podemos nosotros optimizar para que no sea mucha la facturación de llamadas por nuestros huéspedes, podemos utilizar los VoIP, ¿ya? De esta manera vamos a reducir los costos en cuanto a la facturación telefónica. Entonces, por ejemplo, muchos huéspedes y por lo general saben que las llamadas afuera del hotel tienen un costo, ¿no? Por ejemplo, para hacer una reserva, para hablar con su agente de viajes, para hablar con alguna aerolínea, ¿ya? Entonces, el supervisor, o en este caso nosotros como recepcionistas, tenemos que saber que esta llamada que ha realizado el huésped
a larga distancia, sobre todo, tiene que estar luego en su cuenta para poder pagarnos al concluir su estancia. ¿Ya? ¿Qué más hace el supervisor de teléfonos? Verifica. No, continuaremos. ¿Quién está? A ver. Iván, ¿puedes continuar con los otros dos, por favor? Licen, sí, sí. ¿Cuál tocaba, Licen? Disculpe, entré tarde. Ya. Revisa y archiva el reporte. Bueno, revisa y archiva el reporte diario de largas distancias. Verifica el recibo de la CIA de teléfonos. No, en telefonía, ¿no? Sobre todo en largas distancias. Verifica el recibo de la compañía de teléfonos. Obviamente, cuidado, nos estén cobrando de más. Luego y les digan, pero ¿por qué has pagado de más? Y luego les agreguen eso a su cuenta, ¿ya? Es muy importante ver eso de los reportes y archivarlos. ¿Cuántas llamadas se ha realizado este mes? Eh, y compararlos con la compañía de teléfonos, en este caso Cotel, ¿no? ¿Qué más? A ver, Ángela, ¿puedes leer los dos siguientes, por favor? Dicen los dos siguientes es realizar aclaraciones de la CIA de teléfonos, Sí, igual entre tarde, está bien, esa está bien. Y la y otra, elabora reporte semanal o mensual de llamadas de larga distancia oficiales del hotel. correcto. Gracias. Realiza aclaraciones ante la compañía de teléfonos. A veces, no es que queramos pensar mal, pero a veces se agregan costos extras de los extras, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que estar muy atentos a eso. Em, ya realizar esas aclaraciones. Si no ha habido llamadas telefónicas, alguna vez me ha pasado, y en la parte administrativa se ve bastante, eh, cuando nos cobran un servicio de llamada de larga distancia en un mes y al otro mes te vuelven a cobrar por la misma llamada, siendo que no has hecho ninguna llamada a larga distancia. Entonces, ahí hay que hacer las aclaraciones pertinentes, ¿ya? O al final, por ejemplo, mucho cuidado con eso del colgado de los teléfonos. A veces marcan y ni siquiera hablan, pero ya les cobran, ¿no? Entonces, todo eso hay que hacer la aclaración pertinente. Se debe elaborar un reporte semanal, normalmente se hace de manera mensual, de las llamadas de larga distancia, ¿no? Las que están permitidas por el hotel, ¿ya? Esto es un aspecto importante porque puede depender mucho, eh, igual puedes llegar a tener una deuda muy alta si, digamos, no has controlado bien esto de las llamadas, sobre todo en larga distancia. También el supervisor lleva el control de las llamadas efectuadas por las larga distancia, ¿ya? Hay que llevar un control. Ha habido huéspedes, no sé si les ha pasado alguna vez a ustedes, pero huéspedes que a veces se tienen que comunicar con su banco, se tienen que comunicar para poder desbloquear su tarjeta, se tienen que comunicar tal vez con sus familiares porque eh, no tienen cobertura de internet o sus correos no están funcionando bien, etcétera. Entonces, hay que llevar el control de las llamadas efectuadas por larga distancia. Se debe mantener actualizada la lista de teléfonos de emergencia. Eso es parte de su tarea. Deben tener una agenda. Ustedes, si bien lo tiene el hotel, ustedes de manera personal también deben tener esta agenda. ¿Qué teléfonos de emergencia debemos tener en nuestra agenda? A ver, cualquiera. De la policía, Bien, de la policía. ¿Qué más? migración, Migración. Bien.
Todos, todos. El que quiera, habilite su micrófono y participe. ¿La FEDCN contaría o eso ya es con la policía ya nomás? No, también está bien esa parte. Es una Es especialidad como- de la policía. bueno. Lisa, de alguna clínica, yo creo. Bien, clínicas. ¿Qué más? A ver, pónganse en el lugar de recepción. ¿De qué más necesitas? Del servicio de taxis, en sí, del transfer con el que estamos trabajando. Ya, tanto como emergencia no se tomaría, pero bueno, sí se necesita también para el trabajo cotidiano. ¿Qué más? De emergencia. Está bien lo que has dicho, la policía, ha dicho clínicas, o algún doctor puede ser. ¿Cuáles son más números de emergencia? Los bomberos. Los bomberos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener actualizada, dice la lista de teléfonos de emergencia. Cuidado, incluso, ¿no? Bueno, en realidad se tiene una agenda grande, eso todos los recepcionistas deben manejar, pero aparte los números que ustedes consideren que sean importantes para que no pueda haber ningún percance que no lo puedan solucionar, ¿ya? Los bomberos, teléfonos de emergencia en salud, teléfonos de emergencia de la policía, teléfonos de emergencia en caso de algo, narcóticos, ¿no es cierto? Migración. Otra de las funciones es atender las llamadas telefónicas de huéspedes importantes, y no solo de los, bueno, en realidad todos los huéspedes son importantes, pero vamos a tener casos en que vamos a tener un huésped que sea tal vez un VIP, ¿no? Un Very Important Person, que puede ser esas personas que tienen una agenda bastante importante. Pueden ser personas diplomáticas, pueden ser artistas, etcétera. Alguna vez nos ha tocado hospedar, por ejemplo, ¿qué se llama este artista de Argentina? ¿Qué se llama? Música folclórica, parece que, o sea, es medio de cabello cortito. Es un artista argentino bien conocido que llegaba recurrentemente a La Paz. Pereira, apellidado. Ya, medio chinito, ¿no ve? Lo ubican, Luciano Pereira, ¿se acuerdan? ¿Lo conocen a este artista? Sí, ¿Ya? Cuando yo estaba trabajando en el hotel, esas veces estaba en el Europa, no sabíamos, y nos dijeron, no, va a llegar una persona, si nosotros, debe ser un diplomático, que ya estábamos acostumbrados. Cuando vino y obviamente ya ha llegado la prensa, ha llegado los medios de comunicación, ha llegado incluso el club de fans, etcétera. Y eso era las primeras veces que se estaba conociendo, pero ya era conocido. Entonces, eh, estas personas o estas personas que las consideramos huéspedes importantes, tienden pues a tener bastantes llamadas y de todo tipo y no lo negocia, o sea, no lo hablas con él directamente, sino con un encargado que sería, creo, su manager o la persona que lo maneja, ¿no? Y él da instrucciones muy específicas de qué llamadas deben entrar a su habitación, qué llamadas no se deben dejar entrar. Antes de pasarle con él la comunicación, tiene que pasar por su filtro, etcétera, ¿no? Entonces, y hay que saber cómo atender las llamadas telefónicas. Ahora, cuando alguna vez igual tocan funcionarios o personalidades que están en cargos públicos altos, como presidentes, o pueden ser ministros, embajadores, cónsules, etcétera, igual tienen esas llamadas, ¿no? Yo les recomiendo que puedan tener mucho cuidado, sobre todo cuando van a tener ese tipo de clientes, porque tienen que verificar su
¿cómo se llama? Su registro, ¿no? De llamadas que realiza estas personas, porque al final, obviamente, a ellos lo van a pagar, pero aunque parezca ilógico, a veces si se te olvida a vos no cobrarle una llamada que ha sido de larga distancia, mejor para ellos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esos clientes, los cuales tienen que también ustedes atender, ¿ya? Atender las llamadas importantes. Puede depender mucho esta situación. Alguna vez, igual, en otro hotel, que igual me tocó trabajar, por ejemplo, se había realizado un congreso en La Paz y eran estas personas que se dedicaban era un congreso de arquitectura, ¿ya? Y estas personas pasaban un taller, era un congreso internacional y era uno de los expositores. Entonces, este expositor era bastante solicitado, tanto por los arquitectos juniors, digamos, de La Paz o el Colegio Nacional, el Colegio de Arquitectos. Entonces venían al hotel y muchos llamaban, ¿ya? Y como tenía tantas llamadas, bueno, pucha, registrar todos los que le llamaban era complicado. Y había llamado justamente el organizador de este evento para indicarle que su conferencia se iba a postergar para un día después. Y el recepcionista no se había anotado